Buenos días o buenas tardes, como quieras. Soy Abraham Rodríguez. Entonces hoy voy a hablar, reflexionar sobre lo que yo sé de cosas de historia del arte, de temática de historia del arte. Y en este vídeo voy a hacer un pequeño análisis. Como historiador del arte, como yo no soy historiador del arte, pero me hubiera gustado hacerlo. Un pequeño análisis del templo cristiano. Hay varios tipos de templo cristiano. Está la basílica cristiana del siglo III o IV. Por ejemplo, la basílica de San Pedro, que en el siglo III, cuando cayó el Imperio Romano, se hizo una basílica de tres naves, que no estoy hablando de esa, que era donde estaba enterrado, según la tradición católica y cristiana en aquella época, San Pedro, que hoy lo ocupa ese sitio el Vaticano, toda la zona del Vaticano estaba la Basílica de San Pedro, es antigua, pero no estoy hablando de la Basílica. Después estaba el Baptisterio, en tiempos de los romanos, de las persecuciones de los césares romanos, que eran paganos, que tenían su propia religión, que era politeísta, que era la greco-romana, la de los griegos y todo esto. En aquella época se perseguía a los cristianos, y los cristianos tenían uno de sus templos era el Baptisterio, donde se hacían inmersiones en agua, como cuando Jesús en la Biblia los bautizó, creo que fue San Juan Bautista. Y era un rito cristiano. ¿Qué es un rito cristiano que es el bautismo? Pues está el Baptisterio, pero no estoy hablando del Baptisterio. Y después está el Vaticano, que es la sede del poder de la Iglesia Católica, que tiene su propio templo, y es un estado dentro de otro estado, que es Italia, pero que no estoy hablando de la sede del Vaticano. Yo estoy hablando de la Iglesia cristiana tal y como se establece a partir del siglo IV-V, con el románico. Entonces, la Iglesia cristiana, desde ese momento hasta el siglo XX o XIX, más o menos, era de forma cruciforme. Por ejemplo, el del rito ortodoxo, el cisma de Oriente, la cruz era ortodoxa, era así cuadrada, y en el rito católico la cruz era latina, creo que es latina esto. Entonces, la iglesia es vista desde arriba, una cruz, que tiene aquí sus capillas para adoración de los santos, sus ritos, para adorar los ritos a cada santo, a los apóstoles, Pero básicamente la iglesia que yo estoy definiendo es la iglesia de este tipo. ¿Qué es la iglesia en ese momento? La iglesia es arquitectónicamente una construcción arquitectónica, de ahí viene la arquitectura, tallada en piedra. Y donde recrea el cuerpo y la presencia de Dios en la tierra, o sea, Jesús. Jesús fue crucificado en una cruz y la iglesia se asemeja a una cruz. Entonces, a ver, que tengo aquí la chuleta. Además, es el sitio y la recreación del paraíso divino o del orbe celestial. En cuanto a que la comunidad cristiana que se reúne en la iglesia está en la recreación del cielo cristiano o católico. Cuando tú mueres, según la iglesia católica, o vas al infierno, o vas al cielo, o vas al purgatorio.
los que iban en la comunidad cristiana, en la iglesia, estaban en el cielo encarnado en la tierra. En una construcción arquitectónica en que representaba la iglesia, representaba el cielo en la tierra. Y era como si estuvieran en presencia de Dios. Y allí habitaba Dios. ¿Por qué? La iglesia está adornada iconográficamente porque cada representación de una pintura o de una escultura tiene su categoría iconográfica, con pinturas y esculturas. Pintura de los santos y de la vida de Cristo, o de la Virgen María, o de la familia de Jesús. Y escultúricamente hay esculturas tanto dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en piedra, en el pórtico de la iglesia, por ejemplo, o hay tallas en madera que representa a Cristo o a la Virgen, a los apóstoles o a los santos, que recrean la pasión y vida de Jesús. Que normalmente son, aquí en Andalucía y en España, salen en Semana Santa. Pues eso son esculturas. Son tallas en madera y esculturas en piedra. Tanto dentro de la iglesia, la escultura en piedra, como fuera de la iglesia. Y cada pintura, cada talla y cada escultura tiene su categoría iconográfica. ¿Vale? Y además hay una talla en el altar de la iglesia que normalmente es de un crucificado. Pues ese crucificado quiere decir que Jesús, Dios, según los cristianos, Jesús era Dios, la tercera encarnación de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que a la vez era el mismo Dios, porque esa talla en el presente está presente carnalmente y corpóreamente allí está Jesús ordenando a los discípulos de la comunidad cristiana donde esté situada la iglesia. La música. Normalmente hay, por ejemplo, en las catedrales hay un órgano, en algunas pequeñas iglesias suele haberlo, pero no lo hay. Y el órgano está dotado para distintos sonidos, por ejemplo, de violín, de distintos instrumentos, por ejemplo, para hacer música clásica. Por ejemplo, el Mesías de Händel, yo sé que aquí donde yo vivo, en Granada, se dan conciertos de música clásica en las iglesias y se da música de Händel, el Mesías, toda esta gente, el canto gregoriano, y se da en el órgano. O canto gregoriano cantado por niños de la comunidad cristiana, de la iglesia, o canto litúrgico por miembros de la comunidad que vayan al templo. Pues eso sería la música. Y este tipo de música también tiene categoría iconográfica, porque el canto gregoriano tiene categoría iconográfica en la temática. Y también la música que yo quería dejar aquí tiene categoría estética. La música bien entendida, porque la música que sale por la radio hoy en día, el pop rock, no el porno, sino el pop rock. Y la música de los Beatles, esa no tiene categoría estética, aunque sea música. Por ejemplo, la música de los Beatles que genera toda la ola de música popular y rock, y el hombre Elvis Presley, tocaban componían con la guitarra acústica, y la escala era la escala del diablo, y esa no es divina, esa es satanista. Entonces toda la música de los Beatles y toda la música de Elvis Presley es la escala del diablo.
que quien quiera saber de música, ya lo explicaré yo aquí, que es la escala, que tengo libros de teoría musical ahí. En la escala está la escala, me estoy intentando recordar, la escala mayor, que se usa en heavy metal, que es satánica, y la escala menor, que se usa en el punk rock, que también es satánica. Y eso se hace en el rock y en el pop. Y lo hicieron los Beatles y Elvis Presley. Y eso no tiene categoría estética, porque eso es disonancia. Pero vamos a dejarlo más adelante. ¿Eh? Y ya he hablado de los otros templos. ¿Eh? Categoría estética, categoría iconográfica del templo cristiano. Es la recreación del cielo en la tierra, del cuerpo de Cristo. Y cada elemento de la iglesia, la pintura, la arquitectura del templo, la música que se toca en el templo y la escultura, tiene cada uno su categoría iconográfica y a la vez categoría estética. ¿Qué es la estética? Bueno, vamos a entrar un breve introducción a la estética. La estética es el goce estético. Cuando tú ves una obra de arte, por ejemplo, un cuadro de Velázquez, tiene categoría estética. Tú ves un cuadro de Velázquez y dices, ¡qué bonito! ¡Qué hermoso! El goce estético. Que te lleva, según Platón, el gozo estético solo se podía dar en la naturaleza, que lo definió en la República, en la representación de la naturaleza, porque nos eleva hacia el amor, nos eleva espiritualmente, y eso es la categoría estética, según Platón, en la República. Y, por ejemplo, la categoría iconográfica es una simbología que viene dada por tratados de iconografía, que tiene cada objeto, que representa la naturaleza, la apariencia exterior del objeto natural, pero tiene que ser iconográficamente según lo que diga la iconografía. Y cada tratado de iconografía de cada civilización tiene tela. Cada civilización tiene su propia iconografía. Hay iconografía cristiana, musulmana, romana, griega, egipcia. Por ejemplo, Jesús en el templo cristiano. La talla que se pone en el altar. Pues eso es iconográfico. La misma talla es una iconografía, porque es el simbolismo que simboliza a Jesús. Está iconográficamente simbolizando a Dios. ¿Entiendes? Y la talla es iconográficamente la recreación simbólica de Dios. Por ejemplo, voy a extenderme un poco más. Los bodegones, hasta el siglo XIX. Por ejemplo, un bodegón. Yo estoy hablando en general, no digo en particular. Un bodegón con fruta, un reloj y una calavera humana se exponían la imagen y el símbolo y el significado, estoy hablando en general, de que el paso del tiempo se lo llevaba todo por delante y que la vida era etérea. Pues eso es una simbología iconográfica. Por eso se hacía ese tipo de bodegones. Y aparte, para que sea obra de arte tiene que tener categoría estética, que tiene que tener gozo estético, que tiene que ser bello. ¿Entiendes? Pues, bueno, pues este vídeo ya se ha terminado. Ya voy a hacer más vídeos sobre historia del arte. Y, por ejemplo, ya quedando sobre el tema de las categorías estéticas e iconográficas, el arte abstracto, que no es arte abstracto, que es ornamento, no tiene ni categoría iconográfica, porque según la iconografía
es una forma geométrica que sirve de adorno y no tiene categoría, simbología ninguna, ni tiene categoría estética, porque no recrea, no tiene al sentido del goce estético. Tú ves un cuadrado, en un cuadro, pintado de negro y con fondo blanco, de Malevis. ¿Tú cómo te quedas? ¿Asombrado? ¿Perdido con la mirada distante? Eso no es el goce estético, eso es la fealdad. Y la fealdad es antiestética, que es otro tipo de... Porque el cuadro de Malevis y el cuadro abstracto es el final del arte. El arte de la edad oscura y de la geometrización de las formas de la época de la decadencia de cada cultura y cada civilización. Que yo ya explicaré más a fondo esto. Y el arte abstracto, que lo llaman abstracto, pero que no se llama abstracto, que es ornamento, ni tiene categoría estética, ni tiene categoría iconográfica, ni dice absolutamente nada. Es una forma geométrica y ya está. Que no vale para nada. Para limpiarse los mocos, para escupirlos, y para limpiarse en el cuarto de baño las pozaderas después de defecar. No sirve para más nada, aunque esté en un museo. Y para tirar dinero, comprar mierda de asquerosidades de esas. Pues ya he terminado el vídeo.